La idea es que nos vamos a pegar un paseíto por el Museo de la Iconografía Rusa. Vale la pena verlo. Ya explicaremos un poco los detalles. Vamos para allá, hágale. Amigos del mundo, ¿cómo están? Miren, con paraguas en mano, a pesar de que es verano, de a rato se larga la lluvia, de a rato sale el sol, pero hoy estamos recorriendo justo acá en la estación Taganskaya. Aquí estuve en el año 2018 por primera vez, pero eso es otra historia. Vamos a ir a un museo, pero no voy a ir solo y eso es muy lindo porque le voy a presentar a un amigo colombiano, un hombre que sabe mucho, que está acá hace mucho tiempo y nos va a llevar a visitar un lugar que tiene mucha historia en Rusia. Ahora no tengo más que decir que invitarlos a un nuevo video. Nos vamos a un lindo museo. Acompáñenme en esta nueva aventura acá en la ciudad de Moscú, la bonita Rusia. En la esquina nos está esperando nuestro querido amigo colombiano Cristian. Cristian, querido. ¿Cómo va, bueno, no? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo anda? Me cogieron en la calle. ¿Todo bien? Me pillaron. No, bien, por acá, un paseíto, tomando café y disfrutando del panorama de esta ciudad. La idea es que nos vamos a pegar un paseíto por el Museo de la Iconografía Rusa. Bien. Vale la pena verlo. Ya explicaremos un poco los detalles. Vamos para allá. Vamos para allá, hágale. Todo lo que es la zona como más clásica de Moscú. Sí. Entre Taganskaya, Kitay-Gorod, toda esta zona pues siempre es conocida porque acá no solo era, digamos, el centro de la capital, sino que acá por lo menos hubo muchas fortificaciones que tuvieron batallas muy importantes. Fortalezas. Muchas fortalezas, de hecho la misma palabra Kremlin significa o proviene de lo que es la palabra krepast, que quiere decir fortificación. Mira vos. Entonces por eso es que tenemos acá el Kremlin claramente. Este Kremlin de hecho pues ha tenido y ha vivido muchas batallas tanto internas como ya también externas. Hubo una época en que los polacos se tomaron Rusia, se tomaron Moscú. Estamos hablando por allá después de la muerte de Iván el Terrible. Claro. Después de que sus hijos, lo que son los falsos Dimitris, que se conocen, bueno, en realidad era un hijo, pero que siempre llegaban personas diciendo que era él. Claro, muchos falsos. Sí, muchos, los falsos Dimitris, exactamente. Hay una historia muy interesante, después seguro habrá tiempo para hablar sobre los falsos Dimitris. Sí. ¿Y te gusta Moscú, Cristian, querido? Me encanta. Si pudieras definir a Moscú en, no sé, en una frase. Rusia es la gran dama. Realmente, la gran dama, bonita, grande, espectacular, que uno siempre quiere enamorar, pero que no se deja enamorar tan fácil. Ah, no se deja enamorar tan fácil. No se deja enamorar tan fácil la doña, y lo hace a uno sufrir. Caminando hacia nuestro destino, Cristian nos cuenta un poco sobre los grandes edificios soviéticos que resistieron al paso del tiempo en pleno centro de Moscú. Lo que sí quiero es contarles que tenemos una empresa de asesoramiento legal para los migrantes que quieren venir a Rusia por estudio, a vivir, para hacer una visa familiar, hacer una visa de trabajo. Todo ese tipo de asesoramiento. Marina es abogada laboral y está también asesorando a migrantes. Para más información, en la descripción está nuestra página web. Ahí van a poder consultar directamente con nosotros, porque sé que hay mucha gente interesada y nos hacen preguntas todo el tiempo, así que tenemos ese servicio también. Ahora sí, seguimos con el video. Esto hoy en día son edificios residenciales. Ajá. Obviamente pues esto fue dedicado a toda la élite soviética, exmilitares, personas muy influyentes, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Ya hoy en día, pues, o sea, son apartamentos de la élite, o sea, actores, políticos en muchos casos. Esos edificios valen, o sea, por lo menos un apartamentico ahí, Sí. Stalin hizo 7 edificios que hoy se lo conoce como los stalinistas, ¿verdad? Las 7 hermanas. Son edificios que tienen son particularidades muy similares. Hace parte, pues, digamos, de los rascacielos que se plantearon en los planes quinquenales. Eran planes de producción cada 5 años que se hacían para aumentar, obviamente, pues, tanto la economía como la esencia del Estado, de lo que era capaz el pueblo de crear. Entonces, pues, se hacían estos
mega monstruos, digámoslo así, gigantes, pero que representan al Estado. Y obviamente el Estado, pues, es la defensa de los ciudadanos. Llegamos a destino, pero antes, Cristian nos habla de cómo funcionaba la iglesia en tiempos soviéticos. Cuando Rusia adquiere la religión ortodoxa, antes eran las religiones paganas. Habían dioses del agua, del viento, del fuego, y estaban por todas partes. Entonces, por lo menos en la capital, bueno, Moscú siendo una de las tantas capitales, porque eran muchos reinos en realidad, Moscú lo que empieza a hacer es iglesias por muchas partes de la ciudad, sobre todo sitios donde se hacían rituales. Entonces las personas, pues, que tenían sus diferentes dioses llegaban sí o sí, pues, a seguir rezando, pero rezando ya dentro de todos estos monasterios. Entonces por eso es que están por todas partes. Uno se encuentra cada 5 minutos una iglesia nueva. De hecho, en la época soviética muchas iglesias Volaron. se tumbaron. Digamos, un sitio como estos pues, hubiera sido perfectamente una plaza de mercado. Claro. Una plaza de mercado, hubiera sido talleres, por ejemplo. Y solo cuando vuelve, digamos, la democracia a Rusia, es cuando, digamos, estos sitios recuperan como su lugar en la sociedad, sobre todo porque hay un resurgimiento de las religiones. O sea, porque las religiones, como fueran suprimidas, se habló después de la caída de la Unión Soviética, y ya cuando esto se volvió la Federación Rusa, es cuando tanto la religión ortodoxa, que es la más grande, tuvo un gran resurgimiento. Las religiones musulmanas también, sobre todo en la parte del Cáucaso, todos esos países de Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, o sea, tienen un sentimiento muy fuerte musulmán. Y claramente hay una parte también hinduista, sobre todo la parte asiática rusa, que tiene una movida muy fuerte, sobre todo en los últimos años. Pero de todas maneras, este es un país multinacional, multicultural, no hay una religión oficial, pero todo el mundo reconoce que la religión ortodoxa es la que tiene más influencia en la sociedad. Amigo, llegamos. ¿A dónde llegamos? Al fin. ¿Qué es esto? Estamos en el Museo de la Iconografía Rusa. Esto es un sitio especial, muy bonito. Es sobre todo el lugar para entender la historia de Rusia alrededor de sus símbolos religiosos. La religión, digamos, ortodoxa no es de hecho de Rusia originalmente, sino de todo lo que era Constantinopla, de todo el mundo de Bizancio. Pero una vez que Bizancio empieza a tener contactos con los eslavos, sí, empiezan a compartirse como tal la religión, y la mejor manera de compartirse la religión era alrededor de estos íconos. Ya una vez que Constantinopla cae para el 1453, es cuando precisamente toda esta iconografía grande, toda la religión fuerte ortodoxa se traspasa a Rusia, y Rusia termina siendo una heredera de Bizancio. Todos estos iconos son históricos para ellos, son importantes para ellos. Así que vamos a entrar. El Museo de Iconos Rusos cuenta con una colección única de arte bizantino y ruso antiguo, con más de 4.500 piezas expuestas. Todos estos son imágenes, obviamente muchos iconos. Eran encargos especiales. Estos cuadros es siempre como establecer no solo, digamos, momentos. Por ejemplo, un cuadro de estos establece una historia, y historias bíblicas, como los 40 días de Jesús en la tierra, los momentos de la crucifixión, el mismo nacimiento de Jesús. Pero lo importante de estos dibujos es la esencia, en el sentido de el artista se dio una parte como de su espíritu, de su alma, para diseñar esto, para tener una conexión precisamente divina y tratar de plasmar lo que fueron esos momentos tan importantes, pues, digamos, en la humanidad. El entender cómo Jesús, digamos, por lo menos acá, captó su vida en una cuestión de pecado. Eso lo tratan de expresar alrededor de este tipo de cuadros, de historias, y no solamente, digamos, de Jesús, sino en general de todos los santos. Fue fundado en el año 2006 y reúne 2 mansiones del siglo XIX y principios del siglo XX, mansiones que fueron reconstruidas especialmente equipadas para este proyecto. Lo importante es la expresión que se le da en los cuadros a estos personajes santos, y alrededor de eso su historia. Por eso es que estos cuadros eran muy importantes también,
y los tenía pues la gente de la élite, lo tenía la gente, o sea, pues de la política, o incluso quienes tenían, digamos, podían ahorrar un capital para tenerlo, porque era considerado como que era estar con un protector, porque alguien plasmó precisamente la esencia, la vida de ese santo en estas imágenes. Por eso es que para las personas muchos de estos cuadros son importantes, y muchos rusos hoy en día tienen iconos pequeños en sus casas, pero estos son como los más importantes y que tienen muchos años, y muchas veces son una copia de la copia, pero no importa lo que sea una copia, lo importante es la esencia misma de cuando se redactó como tal estos cuadros. Esto es una belleza, la verdad es que uno se enamora de esto. Los íconos o imágenes son muy importantes para la religión. Muchos aseguran que son el testimonio de que Dios existe. Este lugar incluye antigüedades paleocristianas y bizantinas de los siglos VI al siglo XIX. La colección se compone de unas 1000 obras de pintura de íconos rusas que se distinguen por la diversidad de su iconografía, su alto nivel artístico y su amplia temporalidad. Por lo menos es un sitio, una representación en cualquier campo ruso, donde las personas venían, rezaban, oraban acá pues. Pero entonces la gente entra, normalmente como que se sienta, reflexiona, pone sus velitas. El ruso ortodoxo continúa con muchas tradiciones que fueron puestas hace 1000 años, las mismas decoraciones, todo. Le ponen mucha atención, sí, como a la belleza en su arte. Pues es la manera, digamos, como que ellos también se conectan con su pasado, que todos estos símbolos los han acompañado como en los momentos más fuertes de su historia. Invasiones, hambrunas, déspotas que han estado también, todo, el demonio comunista. Rojo tenía que ser. Seguramente verás muchos de estos iconos que tienen fondo de color oro, porque esto simboliza la riqueza, pero también coloca a los personajes fuera de la tierra, en un lugar celestial, divino, sagrado, otro mundo. Son siempre como los mayores referentes que tienen los rusos. ¿Quién? Jesús, María y San Nicolás de Bari. Normalmente pues el alfabeto ruso ha tenido como 4 reformas lingüísticas, y este es uno de los más antiguos que hay. Obviamente, de hecho, es lo que se conoce como el Sersko-Slaviano, que es como decir el lenguaje eclesiástico, y es lo que utilizaban pues estos tipos en su filosofía. Se cogen muchos simbolismos del idioma griego, y es cuando llegan acá a Rusia. Por eso es que, digamos, todo lo que son las culturas eslavas comparten muchos simbolismos, muchas letras, mucho del alfabeto proveniente de Grecia. Por eso es el alfabeto cirílico. Muchas veces para proteger la pintura, pero al mismo tiempo muchas de estas pinturas se perdían con el tiempo. Entonces, digamos, esto guardaba la esencia como tal. Por eso es que, digamos, tiene unos huecos en donde van las manos y donde va la cara de la persona. Hay muchas pinturas que están así, y hay muchas que se perdieron en la historia o se quemaron, digamos, y quedan, digamos, como tal las láminas. Yo hasta el día de hoy no he entendido bien la historia de San Cristóbal. Lo que yo tengo entendido es que es como un salvador de marineros y un salvador de niños, y al tipo lo ponen como con una cabeza de perro porque dicen que el tipo era muy alto, que era casi como un animal. Pero entonces hay una historia por ahí que el tipo como que salvó unos niños y creen que era como un hombre lobo, pero entonces al tipo por eso lo plasman como muchas veces un animal, pero más por lo grande que era. Los iconos son considerados sagrados, sirven para la contemplación, pero también para el rezo. Según la iglesia, un icono no es una imagen solamente, sino que allí está el mismísimo santo. En las prácticas hay muy pocas diferencias. Más que todo es como en la forma de concentración del poder que se separaron estas iglesias, más o menos en lo que se llama el gran prisma.
El Gran Prisma estamos hablando por ahí siglo XII, en el cual básicamente los papas, o sea el papa y el Batiushka, que le llaman acá, tuvieron una pelea, se dejaron de reconocer, es más, se excomulgaron mutuamente y se separan las dos iglesias. Pero también estamos hablando pues que es una concentración de poder en el cual el papa era como la cabeza religiosa de toda Europa, mientras que la Iglesia Ortodoxa no ha tenido, digamos, como una cabeza siempre importante, sino que siempre ha sido dividida como en distritos religiosos. Obviamente Moscú ha tenido como el distrito más importante al tener como el país con la gran mayoría de ortodoxos en el mundo. Entonces por eso tiene una importancia muy grande. Pero al mismo tiempo estas peleas entre el catolicismo y la religión ortodoxa siempre han tenido una intensidad muy grande. Incluso uno podría ver lo que en su momento fue como una especie de guerra fría, que no tenían choques directos entre las religiones, pero sí ponían a muchos reinos a pelearse por el establecimiento de sus religiones. Una muestra de cómo es una iglesia ortodoxa por dentro, en este arte ortodoxo. Acá por lo menos se muestra una parte que es como si fueran los 40 días de Jesús en la tierra, los 40 días en que se perdió, en que pues obviamente aprende la palabra, luego la crucifixión, cuando vuelve. Normalmente el sacerdote, que acá de hecho podemos ver una vestimenta de los Batiushka, que le llaman acá, como los popes ortodoxos, como son más popularmente conocidos, dan normalmente una misa de pie y una misa dándole la espalda al público, rezando al reino de Dios, rezándole a Dios, pidiéndole permiso para entrar a su casa y tomar la palabra de Dios para poderla leer ante quienes visitan, digamos, el templo. Por último, visitamos la parte de la cultura cristiana etíope y así nos despedimos de este lugar mágico, sagrado, pero lo más importante, lleno de historia rusa. Acá por lo menos esto es la guerra etíope-italiana, donde los italianos trataron de invadir a Etiopía. Los etíopes fueron de los pocos pueblos en África que no se dejaron conquistar, no se dejaron imponer una cultura distinta a la propia de ellos. Y de hecho los etíopes tienen una cuestión muy orgullosa, digamos, de su cultura. También tenían, digamos, una gran fortaleza en la religión ortodoxa. Mucha de esta se dio debilidad a las dictaduras militares comunistas que tuvieron a mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y hoy han vuelto a renacer muy fuerte. Esto es cuero de animales, puede ser de una cabra, de vaca, pero lo interesante de esto es que los etíopes lo utilizan para establecer acá, digamos, sus vivencias, así como lo vimos en los cuadros ortodoxos, pues obviamente rusos. Acá ellos hacen lo mismo, pero con el cuero de los animales. Es bien bonito, obviamente a su forma, o sea, mostrando las historias como de África. Salimos del museo con el Chris, el señor de la historia. Otro día lo vamos a invitar al podcast. Aprovecho para invitar al podcast, al canal secundario Latinos en Rusia Contenido. Hay muchas cosas ahí. Cristian va a participar también con contenido. Vamos a hacer una charla. Vayan, que está bueno. Gracias, amigo. Bien, un gustazo. Esta es una historia muy bella lo que tienen acá, cómo no mostrarla. Y yo me alegro. Yo la verdad me apasiona ver todas este tipo de cosas. Es muy feliz. Entonces, pues, invitarlos a que vean un poco del tema de la iconografía rusa, de su historia, de esa historia tan profunda que es la religión ortodoxa. Es algo bien interesante, la verdad, diferente a lo que tenemos en América Latina, pero que enamora bastante. Vayan a seguirlo a Cristian, que tiene su canal de YouTube donde habla de política, donde habla de religión, de cultura, donde cuenta sus historias con la guerra. Tiene muchas cosas interesantes, Chris, un politólogo muy interesante. La cortina de hierro. La cortina de hierro, a ver, es un proyecto que hasta ahora estoy comenzando, la verdad. Lo que pasa es que en el periodo de los 10 años que tengo acá, quiero plasmar como lo que se vive acá, o sea, más como la visión
alrededor de algo muy neutral y que las personas den su libre interpretación. Sabemos que obviamente Rusia está pasando como por muchos cambios, lo que está pasando en el mundo y todo eso, y más que demostrar este es el lado correcto o este es el lado incorrecto, simplemente es poner algo muy neutral en el cual los observadores digan, oiga, está bueno, está malo. Entonces es más que todo un planteamiento alrededor de experiencias, relatos. Es lo que estoy tratando de hacer poco a poco, no más que el llenar material por llenar material, no. Es una cosa que sale de vez en cuando, pero sale muy bonita con mucho amor. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal Hermano Melosa Mundial y se vienen contenidos muy buenos. Colabore, marica, que estamos pobres. Hágale como dicen los colombianos. Chao, chao.